Aquí tienes la traducción completa al español latinoamericano, con un tono inspirador, fluido y fiel al texto original, sin omitir ideas ni matices. En medio del Sahel árido, donde el viento arrastra polvo y viejas historias de hambre repetidas por décadas, algo extraño está ocurriendo en silencio. No es un golpe de Estado, ni un nuevo paquete de ayuda internacional, sino una obra tan vasta que incluso los satélites no pueden ignorarla. Filas de casas surgen en medio del desierto, ordenadas, con planificación, con electricidad, con agua y con futuro. Lo más sorprendente, no hay nombres de corporaciones extranjeras ni logotipos de cooperación internacional. Cada cartel lleva la misma frase: República de Burkina Faso, la ciudad del pueblo. La llaman Trial City, pero para los burkineses tiene otro nombre más sencillo: hogar. Un verdadero hogar, con puerta, techo, dirección y un título de propiedad con su propio nombre. Suena común, pero para millones que vivieron años bajo lonas y carpas, es algo nunca visto. Porque durante mucho tiempo este país no solo ha luchado contra el hambre o el terrorismo, sino contra una batalla más invisible, la de recuperar el derecho a vivir como seres humanos. Burkina Faso, un país que alguna vez fue catalogado como el más pobre del mundo, está haciendo algo que las potencias más ricas jamás imaginaron: construir una ciudad no para vender, sino para devolver la dignidad. El gobierno no habla de ganancias, ni de atraer inversionistas extranjeros, ni de esperar cheques del Banco Mundial. Solo dicen una frase sencilla: si queremos una paz verdadera, debemos empezar por darle a cada persona un techo. Y así, decenas de miles de ladrillos hechos con la tierra del Sahel, cientos de ingenieros, soldados y jóvenes voluntarios trabajan juntos levantando una imagen que desconcierta al mundo entero. Una nación pobre, pero tan rica en fe, que se atreve a construir su propio futuro con sus manos. Mientras en Europa o Asia los rascacielos se alzan como símbolos de poder financiero, en Burkina cada casa modesta se levanta como símbolo de una rebelión silenciosa. Porque no construyen solo para refugiarse, construyen para resistir la dependencia. Cuando el FMI les dijo sin capital no pueden desarrollarse, ellos respondieron con ladrillos compactados a mano, paneles solares en los techos y tuberías de agua reciclada. No esperan permiso de nadie para vivir. Y eso es lo que ha dejado al mundo sin palabras. En una era donde todo se mide en dinero, Burkina Faso redefine el significado de desarrollo a través de la dignidad humana. Para ellos, cada casa no es un bien material, sino una declaración, un recordatorio de que la libertad no se pide prestada, se construye. Cuando el sol del Sahel se oculta y su luz se refleja sobre los nuevos techos, brilla un resplandor distinto, no el de la electricidad, sino el de la esperanza. Los niños corren sobre el suelo recién nivelado, los ancianos observan desde sus porches, mientras los camiones descargan ladrillos, los jóvenes debaten sobre la planificación de su propio vecindario. Una sociedad entera se está reconstruyendo, no desde las políticas, sino desde la acción, no desde la ayuda, sino desde el orgullo. La pregunta es, ¿acaso esto es solo un proyecto de vivienda o el comienzo de un renacimiento africano? ¿Son estos muros solo cemento y ladrillo o el símbolo de una nueva independencia del pensamiento, de la economía y de la fe? Si alguna vez pensaste que África solo puede extender la mano para pedir ayuda, esta historia te hará cambiar de idea. Y si crees que la dignidad no se compra, sino que se edifica con trabajo y voluntad, quédate hasta el final de esta travesía. Porque esto no es solo la historia de una ciudad, es la historia de cómo uno de los pueblos más pobres del planeta decidió levantarse para reescribir el significado de la palabra desarrollo. Comenta tu opinión y suscríbete para seguir este camino, el camino de la fe, la dignidad y un futuro donde el ser humano está en el centro, no el dinero. Solo cuando entendamos eso, comprenderemos lo que realmente significa construir no solo una ciudad, sino una verdadera independencia. Antes de que se levantaran los primeros muros de Trial City, Burkina Faso no era más que un país lleno de grietas. Grietas en la tierra, en el corazón de su gente y en el alma de la nación. La tierra se resquebrajaba porque el desierto avanzaba con cada temporada de vientos ardientes. La gente se resquebrajaba porque la guerra los había expulsado de sus campos, de sus precarias viviendas, incluso de los recuerdos de su hogar. Y la nación misma se resquebrajaba tras décadas de dependencia de paquetes de ayuda calculados como analgésicos. Calmaban el dolor del día, pero nunca curaban la herida. En menos de 5 años,
más de 2 millones de burkineses tuvieron que abandonar el lugar donde nacieron. Partieron en silencio, por caminos de polvo rojo, llevando todas sus pertenencias en un solo costal de tela. Las madres cargaban a sus hijos, los padres arrastraban carretas de madera, los ancianos se aferraban a esteras rotas. Cuando caía la noche, esos desplazados internos extendían lonas, encendían fuego y dormían bajo un cielo que ya no conocía el concepto de seguridad. Se convirtieron en personas administradas, como dijo un funcionario una vez. Números en un informe, ya no vidas humanas. En las afueras de las grandes ciudades como Kaya, Dori o Ouagadougou, los campamentos improvisados brotaban como hongos. Cada mañana los niños hacían fila para recibir agua de los camiones cisterna. Las mujeres cargaban baldes sucios para lavarse la cara. Los hombres se agolpaban buscando trabajo temporal. Nadie llamaba a eso hogar. Nadie llamaba a eso vida. Solo cuando entendamos eso comprenderemos lo que realmente significa construir no solo una ciudad, sino una verdadera independencia. Antes de que se levantaran los primeros muros de Trial City, Burkina Faso no era más que un país lleno de grietas. Grietas en la tierra, en el corazón de su gente y en el alma de la nación. La tierra se resquebrajaba porque el desierto avanzaba con cada temporada de vientos ardientes. Para ellos, cada casa no es un bien material, sino una declaración, un recordatorio de que la libertad no se pide prestada, se construye. Cuando el sol del Sahel se oculta y su luz se refleja sobre los nuevos techos, brilla un resplandor distinto, no el de la electricidad, sino el de la esperanza. Los niños corren sobre el suelo recién nivelado, los ancianos observan desde sus porches mientras los camiones descargan ladrillos, los jóvenes debaten sobre la planificación de su propio vecindario. En las afueras de las grandes ciudades como Kaya, Dori o Ouagadougou, los campamentos improvisados brotaban como hongos. Cada mañana los niños hacían fila para recibir agua de los camiones cisterna. Las mujeres cargaban baldes sucios para lavarse la cara, los hombres se agolpaban buscando trabajo temporal. Nadie llamaba eso hogar, nadie llamaba eso vida, que tal vez esta vez sería diferente. No había periodistas internacionales ni cámaras apuntando hacia ellos, pero los cimientos se vertían, los techos se instalaban. Una madre viuda abrazó a su hijo mientras observaba la primera casa terminada. Las lágrimas corrían por su rostro curtido por el sol. Dijo: «Nunca pensé que viviría lo suficiente para tener un techo otra vez». Detrás de ella, la bandera de Burkina Faso ondeaba sin necesidad de discursos, y todos comprendieron lo mismo: una resurrección estaba comenzando. Esa nueva ciudad no nació del dinero, sino del dolor transformado en acción. Fue levantada con las manos de quienes lo habían perdido todo, y ahora recuperaban la fe. No era solo una batalla contra la pobreza, sino contra la resignación, esa carga que ha oprimido a los pueblos africanos durante siglos. En una breve reunión dijo: «Si este país todavía permite que su pueblo duerma en tiendas, entonces aún no hemos recuperado la verdadera independencia». Esa frase se propagó por las unidades de ingeniería y alcanzó las zonas más remotas del Sahel. Y así, una mañana llena de polvo, decenas de camiones militares comenzaron a transportar materiales hacia el desierto al norte de Kaya. Y si crees que la dignidad no se compra, sino que se edifica con trabajo y voluntad, quédate hasta el final de esta travesía, porque esto no es solo la historia de una ciudad. Es la historia de cómo uno de los pueblos más pobres del planeta decidió levantarse para reescribir el significado de la palabra desarrollo. Comenta tu opinión y suscríbete para seguir este camino, el camino de la fe, la dignidad y un futuro donde el ser humano está en el centro, no el dinero. Aquí tienes la traducción completa al español latinoamericano, con un tono inspirador, fluido y fiel al texto original, sin omitir ideas ni matices. En medio del Sahel árido, donde el viento arrastra polvo y viejas historias de hambre repetidas por décadas, algo extraño está ocurriendo en silencio. No es un golpe de Estado, ni un nuevo paquete de ayuda internacional, sino una obra tan vasta que incluso los satélites no pueden ignorarla. La diferencia más notable fue el mecanismo de selección de beneficiarios. En lugar de basarse en documentos administrativos, el gobierno creó comités de verificación comunitaria. Cada familia, cada persona era evaluada por sus propios vecinos y líderes locales. Se definieron grupos prioritarios: viudas, personas con discapacidad, veteranos, familias encabezadas por jóvenes y quienes habían perdido todo por la guerra.
Pero fue en esa tierra árida donde germinó una pregunta: si el mundo nos ha olvidado, ¿podremos salvarnos nosotros mismos? Cuando Ibrahim Traoré asumió el poder, aquella pregunta dejó de ser un lamento para convertirse en una orden. Él no vio los campamentos como una carga, sino como un recordatorio de que la nación había perdido su esencia, la unión entre la tierra y su gente. La gente se resquebrajaba porque la guerra los había expulsado de sus campos, de sus precarias viviendas, incluso de los recuerdos de su hogar, y la nación misma se resquebrajaba tras décadas de dependencia de paquetes de ayuda calculados como analgésicos. Calmaban el dolor del día, pero nunca curaban la herida. En menos de 5 años, más de 2 millones de burkineses tuvieron que abandonar el lugar donde nacieron. Cada participante recibía pago en efectivo o en materiales, según su elección. Así, el proyecto dejó de ser una operación de socorro y se convirtió en una cadena de empleos sostenibles, un círculo económico que nacía desde los cimientos del pueblo. Traoré sabía que si la gente no sentía que era protagonista del cambio, la obra se derrumbaría como cualquier proyecto de ayuda. Por eso impuso una nueva regla: nadie vivirá en una casa que no haya ayudado a construir. Aquello hizo que cada pared llevara la huella de las manos de su futuro propietario. Los antiguos beneficiarios de caridad se transformaron en albañiles, técnicos, administradores de comunidad. No solo edificaban casas, reconstruían su propia confianza. Al principio, las organizaciones internacionales dudaron. Decían que un país tan pobre como Burkina Faso no podría sostener un programa así con recursos propios. Pero el proyecto avanzó sin préstamos ni esperas. Una sociedad entera se está reconstruyendo no desde las políticas, sino desde la acción. No desde la ayuda, sino desde el orgullo. La pregunta es: ¿acaso esto es solo un proyecto de vivienda? ¿O el comienzo de un renacimiento africano? ¿Son estos muros solo cemento y ladrillo? ¿O el símbolo de una nueva independencia del pensamiento, de la economía y de la fe? Si alguna vez pensaste que África solo puede extender la mano para pedir ayuda, esta historia te hará cambiar de idea. Filas de casas surgen en medio del desierto, ordenadas, con planificación, con electricidad, con agua y con futuro. Lo más sorprendente, no hay nombres de corporaciones extranjeras ni logotipos de cooperación internacional. Cada cartel lleva la misma frase: República de Burkina Faso, la ciudad del pueblo. La llaman Trial City, pero para los burkineses tiene otro nombre más sencillo: hogar. Un verdadero hogar, con puerta, techo, dirección y un título de propiedad con su propio nombre. El pueblo no es un peso, es nuestra fuerza. Si queremos acabar con el caos, debemos empezar devolviéndoles el derecho a ser dueños de su destino. Esa frase se convirtió en la brújula de todo el Programa Nacional de Vivienda y en el inicio de la transformación más profunda en la historia moderna del país. Mientras gobiernos anteriores esperaban paquetes de ayuda internacional, Traoré ordenó al cuerpo de ingenieros y a las empresas estatales iniciar el primer proyecto con recursos locales. Detrás de ella, la bandera de Burkina Faso ondeaba sin necesidad de discursos, y todos comprendieron lo mismo: una resurrección estaba comenzando. Esa nueva ciudad no nació del dinero, sino del dolor transformado en acción. Fue levantada con las manos de quienes lo habían perdido todo, y ahora recuperaban la fe. No era solo una batalla contra la pobreza, sino contra la resignación, esa carga que ha oprimido a los pueblos africanos durante siglos. En apenas un año, más de 12.000 viviendas fueron terminadas, cientos de hectáreas recuperadas y miles de familias obtuvieron títulos de propiedad. Las casas de tierra compactada resistieron el sol y el viento del Sahel, modestas, sí, pero firmes, cálidas y llenas de esperanza. El pueblo comenzó a llamar a la nueva ciudad con distintos nombres: la ciudad de la dignidad, la ciudad de las manos desnudas, o simplemente nuestro hogar. Y para Traoré eso era lo esencial, porque no construyen solo para refugiarse, construyen para resistir la dependencia. Cuando el FMI les dijo sin capital no pueden desarrollarse, ellos respondieron con ladrillos compactados a mano, paneles solares en los techos y tuberías de agua reciclada. No esperan permiso de nadie para vivir. Y eso es lo que ha dejado al mundo sin palabras. En una era donde todo se mide en dinero, Burkina Faso redefine el significado de desarrollo a través de la dignidad humana. No se puede hablar de desarrollo si el pueblo está desconectado de la información, subrayó Traoré.
Gracias a ello, cada vecindario tiene puntos de acceso gratuito a Internet, donde los niños estudian en línea, los jóvenes buscan formación y las mujeres venden artesanías desde sus teléfonos. La gestión comunitaria también fue rediseñada desde la raíz. Cada barrio elige su propio consejo administrativo, en el que los asientos para mujeres y jóvenes son permanentes, no excepciones. Cada participante recibía pago en efectivo o en materiales, según su elección. Así, el proyecto dejó de ser una operación de socorro y se convirtió en una cadena de empleos sostenibles, un círculo económico que nacía desde los cimientos del pueblo. Traoré sabía que, si la gente no sentía que era protagonista del cambio, la obra se derrumbaría como cualquier proyecto de ayuda. Por eso impuso una nueva regla. Nadie vivirá en una casa que no haya ayudado a construir. No se puede hablar de desarrollo si el pueblo está desconectado de la información, subrayó Traoré. Gracias a ello, cada vecindario tiene puntos de acceso gratuito a Internet, donde los niños estudian en línea, los jóvenes buscan formación y las mujeres venden artesanías desde sus teléfonos. La gestión comunitaria también fue rediseñada desde la raíz. Cada barrio elige su propio consejo administrativo, en el que los asientos para mujeres y jóvenes son permanentes, no excepciones, que tal vez, esta vez, sería diferente. No había periodistas internacionales ni cámaras apuntando hacia ellos, pero los cimientos se vertían, los techos se instalaban. Una madre viuda abrazó a su hijo mientras observaba la primera casa terminada. Las lágrimas corrían por su rostro curtido por el sol, dijo. Nunca pensé que viviría lo suficiente para tener un techo otra vez. Las risas de los niños llenan los parques centrales. Los ancianos conversan en los bancos sobre la próxima temporada de lluvias. Todo parece cotidiano, simple, pero para Burkina Faso es extraordinario. Un país que antes estuvo sumido en la pobreza, hoy está aprendiendo a construir su futuro sin imitar a nadie. Esta ciudad no es producto de una planificación impuesta desde arriba, sino el resultado de la memoria, del trabajo y de la fe. Demuestra que la modernidad no se importa, se crea. Aquello hizo que cada pared llevara la huella de las manos de su futuro propietario. Los antiguos beneficiarios de caridad se transformaron en albañiles, técnicos, administradores de comunidad. No solo edificaban casas, reconstruían su propia confianza. Al principio, las organizaciones internacionales dudaron. Decían que un país tan pobre como Burkina Faso no podría sostener un programa así con recursos propios. Pero el proyecto avanzó sin préstamos ni esperas. Una expresión aparentemente neutral, pero que escondía una cadena de ataduras invisibles. Préstamos, compromisos políticos y dependencia perpetua. Burkina Faso había sido víctima de ese círculo vicioso. Recibir ayuda para sobrevivir y luego endeudarse para ser aún más pobre. Pero cuando Ibrahim Traoré subió al podio en su primera reunión de gabinete sobre desarrollo, pronunció una frase que dejó la sala en silencio. Desde hoy no nos desarrollaremos con el dinero de otros. Cada zona es una unidad comunitaria completa, donde todas las necesidades básicas están a menos de 10 minutos a pie. Escuela, centro de salud, mercado, pozo de agua y espacio de convivencia. Esa estructura no nació del escritorio de arquitectos extranjeros, sino de la memoria de quienes alguna vez vivieron en tiendas de campaña. Cuando muchos economistas internacionales predijeron que el proyecto moriría en 3 meses por falta de capital, Traoré solo sonrió. Sabía que el verdadero capital del país no estaba en las cajas fuertes, sino en las manos de su pueblo. Cada zona es una unidad comunitaria completa, donde todas las necesidades básicas están a menos de 10 minutos a pie. Escuela, centro de salud, mercado, pozo de agua y espacio de convivencia. Esa estructura no nació del escritorio de arquitectos extranjeros, sino de la memoria de quienes alguna vez vivieron en tiendas de campaña. Una sociedad entera se está reconstruyendo. No desde las políticas, sino desde la acción. No desde la ayuda, sino desde el orgullo. La pregunta es, ¿acaso esto es solo un proyecto de vivienda o el comienzo de un renacimiento africano? ¿Son estos muros solo cemento y ladrillo o el símbolo de una nueva independencia del pensamiento, de la economía y de la fe? Si alguna vez pensaste que África solo puede extender la mano para pedir ayuda, esta historia te hará cambiar de idea. Detrás de ella, la bandera de Burkina Faso ondeaba sin necesidad de discursos, y todos comprendieron lo mismo. Una resurrección estaba comenzando.
Esa nueva ciudad no nació del dinero, sino del dolor transformado en acción. Fue levantada con las manos de quienes lo habían perdido todo y ahora recuperaban la fe. No era solo una batalla contra la pobreza, sino contra la resignación, esa carga que ha oprimido a los pueblos africanos durante siglos. No se opusieron abiertamente, pero los memorandos diplomáticos comenzaron a circular con frases ambiguas como preocupación por la sostenibilidad, riesgo de gobernanza o falta de transparencia financiera. Así habla el mundo cuando teme que algo esté desafiando el orden establecido. Muchos jóvenes expertos la consideran ya una nueva escuela de pensamiento. Desarrollarse no mediante préstamos, sino reorganizando los propios recursos nacionales. Un grupo de arquitectos de Níger viajó para estudiar el uso de materiales locales. Estudiantes de Ghana escribieron tesis sobre el modelo de propiedad comunitaria de Trial City, e incluso algunos países sudamericanos enviaron delegaciones para aprender cómo Burkina Faso lograba avanzar sin depender del crédito extranjero. Muchos jóvenes expertos la consideran ya una nueva escuela de pensamiento. Desarrollarse no mediante préstamos, sino reorganizando los propios recursos nacionales. Un grupo de arquitectos de Níger viajó para estudiar el uso de materiales locales. Estudiantes de Ghana escribieron tesis sobre el modelo de propiedad comunitaria de Trial City, e incluso algunos países sudamericanos enviaron delegaciones para aprender cómo Burkina Faso lograba avanzar sin depender del crédito extranjero. Las risas de los niños llenan los parques centrales. Los ancianos conversan en los bancos sobre la próxima temporada de lluvias. Todo parece cotidiano, simple, pero para Burkina Faso es extraordinario. Un país que antes estuvo sumido en la pobreza, hoy está aprendiendo a construir su futuro sin imitar a nadie. Esta ciudad no es producto de una planificación impuesta desde arriba, sino el resultado de la memoria, del trabajo y de la fe. Demuestra que la modernidad no se importa, se crea. Y bajo el resplandor dorado del atardecer del Sahel, los techos de ladrillo se alzan como una prueba silenciosa de que la independencia verdadera empieza cuando un pueblo se atreve a diseñar su propio mañana. Durante décadas, cada vez que África quería construir una carretera, un hospital o incluso un pozo de agua, alguien mencionaba las condiciones financieras internacionales. En Bamako, un grupo de jóvenes arquitectos organizó un foro titulado ¿A quién pertenece la ciudad? Una pregunta simple, pero cargada de peso histórico. Analizaron cada detalle del plan urbano de Trial City, los materiales locales, la gestión comunitaria, el marco legal, el modelo energético. La conclusión final hizo que toda la sala estallara en aplausos. Esto no es solo una obra de construcción, es una declaración de confianza pero bastaron unos pocos meses para que ese experimento cruzara las fronteras de Burkina Faso como el viento seco del Sahel que lleva consigo semillas. Desde Níger hasta Malí, desde Ghana hasta Senegal, ingenieros, periodistas y estudiantes comenzaron a llegar en silencio para ver con sus propios ojos lo que antes consideraban imposible. Una ciudad construida sin préstamos, sin ayuda extranjera y sin pedir permiso al mundo. En apenas un año, más de 12.000 viviendas fueron terminadas, cientos de hectáreas recuperadas y miles de familias obtuvieron títulos de propiedad. Las casas de tierra compactada resistieron el sol y el viento del Sahel. Modestas, sí, pero firmes, cálidas y llenas de esperanza. El pueblo comenzó a llamar a la nueva ciudad con distintos nombres: la ciudad de la dignidad, la ciudad de las manos desnudas, o simplemente nuestro hogar. Y para Traoré, eso era lo esencial. En Nueva York, un grupo de ingenieros afrodescendientes lanzó un podcast llamado Sovereign Infrastructure, Infraestructura Soberana, donde cada semana debaten cómo los países pobres pueden desarrollarse sin depender del exterior. En la radio de Accra, un locutor planteó una pregunta que resonó en todo el continente: si ellos pueden construir por sí mismos, ¿por qué nosotros seguimos esperando? Pero toda ola de cambio provoca reacción. No se puede hablar de desarrollo si el pueblo está desconectado de la información, subrayó Traoré. Gracias a ello, cada vecindario tiene puntos de acceso gratuito a Internet, donde los niños estudian en línea, los jóvenes buscan formación y las mujeres venden artesanías desde sus teléfonos. La gestión comunitaria también fue rediseñada desde la raíz. Cada barrio elige su propio consejo administrativo, en el que los asientos para mujeres y jóvenes son permanentes, no excepciones. Para Traoré,
Aquellas palabras eran simplemente la confirmación de que iban por el camino correcto. Sabía perfectamente que toda nación que busca su libertad debe pagar un precio. Pero el precio de la independencia siempre es más bajo que el de la sumisión. En un discurso privado ante oficiales jóvenes dijo: podrán retirar su dinero, pero no podrán retirar la fe de nuestro pueblo. Podrán cortar la ayuda, pero no pueden detener una idea cuando ya ha encendido fuego. Y así fue. En Níger, un grupo de jóvenes lanzó el proyecto Agadez, construyendo 200 casas de tierra comprimida inspiradas en el modelo de Trial City. En Ghana, estudiantes de ingeniería trabajaron en el programa Community Grid, instalando paneles solares en comunidades rurales. Incluso en Sudáfrica, pese a su compleja política y profundas desigualdades, varios alcaldes independientes comenzaron a estudiar cómo descentralizar la infraestructura al estilo de Burkina. En redes sociales, el término Urban Sovereignty, soberanía urbana, se convirtió en el nuevo lema de la juventud africana. Publican fotos, comparten diseños, debaten sobre autosuficiencia y llaman a su causa el movimiento para reconstruir África con nuestras propias manos. Nadie espera ya milagros del norte, porque comprendieron algo simple pero poderoso. Si Burkina Faso pudo hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Entre la duda y la presión internacional, Trial City sigue iluminada cada noche. Y en esa luz, el mundo ve algo que el dinero jamás podrá comprar. La fe que se propaga como fuego entre los vientos del Sahel. En los abrasadores campos del Sahel, donde antes solo había lonas y oscuridad, hoy brilla la luz de las primeras lámparas. Vistas desde lejos, no iluminan únicamente los nuevos techos, sino todo un espíritu, el de un pueblo que el mundo había dado por perdido, y que ahora se está reconstruyendo a sí mismo. Aquellos que antes sobrevivían gracias a la ayuda humanitaria hoy son dueños de sus casas, de su trabajo, de su destino. Ya no esperan a que alguien les reparta comida. Cultivan, producen y administran por cuenta propia. Lo que una vez se consideró un milagro se ha vuelto rutina en la vida cotidiana del pueblo burkinés. Este cambio no nació del dinero, sino de la fe. Cada ladrillo en Trial City fue colocado por una persona que alguna vez creyó que jamás tendría un hogar real. Cada muro fue levantado por manos que antes solo sabían montar tiendas de campaña. Y fue ese proceso más que la obra terminada lo que se convirtió en símbolo. En Bamako, un grupo de jóvenes arquitectos organizó un foro titulado ¿A quién pertenece la ciudad? Una pregunta simple pero cargada de peso histórico. Analizaron cada detalle del plan urbano de Trial City, los materiales locales, la gestión comunitaria, el marco legal, el modelo energético. La conclusión final hizo que toda la sala estallara en aplausos. Esto no es solo una obra de construcción, es una declaración de confianza. En Níger, un grupo de jóvenes lanzó el proyecto Agadez, construyendo 200 casas de tierra comprimida inspiradas en el modelo de Trial City. En Ghana, estudiantes de ingeniería trabajaron en el programa Community Grid, instalando paneles solares en comunidades rurales. Incluso en Sudáfrica, pese a su compleja política y profundas desigualdades, varios alcaldes independientes comenzaron a estudiar cómo descentralizar la infraestructura al estilo de Burkina. Porque cuando el pueblo participa en su propia reconstrucción, no solo construye viviendas, reconstruye su carácter nacional, ese que había sido desgastado durante décadas por la pobreza, la deuda y la dependencia. Un periodista ganés que visitó Trial City escribió: lo que más me impresionó no fueron las casas ni las carreteras, sino la actitud de la gente. Hablan del futuro como si ya hubiera llegado. Y tenía razón. Y esa fe, una vez arraigada, es más poderosa que cualquier tipo de ayuda que haya existido. Cuando el mundo empezó a comprender la magnitud real de Trial City, muchos expertos se vieron obligados a cambiar su visión sobre África. Ya no era el continente de las crisis, sino el escenario del experimento social más audaz del siglo. Un lugar donde el desarrollo no se mide en PIB ni en tipos de cambio, sino en la capacidad de su gente para levantarse. Entre la duda y la presión internacional, Trial City sigue iluminada cada noche. Y en esa luz, el mundo ve algo que el dinero jamás podrá comprar. La fe que se propaga como fuego entre los vientos del Sahel. En los abrasadores campos del Sahel, donde antes solo había lonas y oscuridad, hoy brilla la luz de las primeras lámparas. En Níger, un grupo de jóvenes lanzó el proyecto Agadez, construyendo 200 casas de tierra comprimida inspiradas en el modelo de Trial City.
En Ghana, estudiantes de ingeniería trabajaron en el programa Community Grid, instalando paneles solares en comunidades rurales. Incluso en Sudáfrica, pese a su compleja política y profundas desigualdades, varios alcaldes independientes comenzaron a estudiar cómo descentralizar la infraestructura al estilo de Burkina. Cuando el viento de la tarde pasa entre las casas, llevando el olor a tierra nueva y el eco lejano de los tambores, entendemos que esta ciudad no pertenece solo a Burkina Faso, sino a todos aquellos que creen que la humanidad puede reescribir su destino. Al mirar el camino que han recorrido, se entiende algo con claridad. Esto ya no es un simple proyecto de vivienda, sino una revolución silenciosa. Una revolución que no ocurre en los parlamentos, sino en los campos polvorientos, que no está escrita con lenguaje político, sino con el sudor de campesinos, ingenieros y niños que alguna vez durmieron bajo lonas. Burkina Faso no está construyendo solo una ciudad, está reconstruyendo la fe de todo un continente. Desde la distancia, la ciudad parece un cuadro que respira. Pequeñas luces comienzan a encenderse entre la arena y el viento, anunciándole al mundo que un pueblo que parecía agotado ha vuelto a la vida con sus propias manos. No hay himnos triunfales ni desfiles, pero cada ladrillo, cada huerto, cada sonrisa del pueblo es el canto silencioso del renacimiento de Burkina Faso. En redes sociales, el término Urban Sovereignty, soberanía urbana, se convirtió en el nuevo lema de la juventud africana. Publican fotos, comparten diseños, debaten sobre autosuficiencia y llaman a su causa el movimiento para reconstruir África con nuestras propias manos. Nadie espera ya milagros del norte, porque comprendieron algo simple pero poderoso. Si Burkina Faso pudo hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Cuando el viento de la tarde pasa entre las casas, llevando el olor a tierra nueva y el eco lejano de los tambores, entendemos que esta ciudad no pertenece solo a Burkina Faso, sino a todos aquellos que creen que la humanidad puede reescribir su destino. Porque cuando el pueblo participa en su propia reconstrucción, no solo construye viviendas, reconstruye su carácter nacional, ese que había sido desgastado durante décadas por la pobreza, la deuda y la dependencia. Un periodista ganés que visitó Trial City escribió: "Lo que más me impresionó no fueron las casas ni las carreteras, sino la actitud de la gente. Hablan del futuro como si ya hubiera llegado". Y tenía razón. Es cierto, los desafíos siguen siendo enormes sequías, inflación, presiones externas, pero ahora Burkina Faso posee algo que el dinero no puede comprar: una base espiritual imposible de quebrar. No hablan de independencia como un eslogan, la viven, cada día. Al caer la tarde, cuando el sol se oculta tras las colinas de tierra roja, las casas de barro comprimido brillan con la energía solar acumulada durante el día. Los niños corren y ríen sobre las calles recién pavimentadas, porque el futuro no espera a que alguien lo regale, llega solo a quienes son lo bastante valientes para construirlo por sí mismos.